fuerzas intermoleculares, que son la interacción entre moléculas y afectan las propiedades de la sustancia. Exacto, vamos a explicar las principales fuerzas de Van der Waals, fuerza dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals incluyen interacciones débiles como las fuerzas de dispersión o de London. Estas ocurren en todas las moléculas, incluyendo las no polares. Por ejemplo, son los que permiten que los geckos adhieran a superficies lisas. Ahora, las fuerzas dipolo-dipolo ocurren entre moléculas polares. Estas, por una parte, son ligeramente positivas y por otra, son ligeramente negativas. Un ejemplo es la interacción entre moléculas de cloruro de hidrógeno. También les voy a hablar sobre el puente de hidrógeno, que es un tipo de fuerza especial, tipo dipolo-dipolo, pero más fuerte. Esto ocurre cuando el hidrógeno se une a un átomo muy electronegativo, como pueden ser el nitrógeno, oxígeno o el flúor. Un ejemplo clave es el agua, donde los puentes de hidrógeno explican su alto punto de ebullición. Y eso es todo por hoy. Las fuerzas intermoleculares son esenciales para entender el comportamiento de la materia. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Interacciones intermoleculares. De la misma manera en la que los átomos se unen entre sí para formar moléculas mediante enlaces, las moléculas también presentan interacciones entre sí, lo cual determina parte de sus propiedades físicas como lo es el estado de agregación y propiedades físico-químicas como la solubilidad. Las fuerzas intermoleculares son un conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen entre las moléculas como consecuencia de su polaridad. Estas fuerzas son más débiles que los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Las fuerzas intermoleculares son el enlace de hidrógeno, también llamado puente de hidrógeno, y las fuerzas de Van der Waals. El enlace de hidrógeno ocurre cuando un átomo de hidrógeno se une con un átomo muy electronegativo. Estos enlaces los encontramos en toda la naturaleza, pues son responsables de las propiedades particulares del agua que permite la vida en la Tierra, además de que también encontramos estos enlaces en las moléculas del ADN. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular que forman un enlace químico no covalente, en el que participan fuerzas de dispersión y repulsión entre las capas electrónicas de dos átomos. Estas fuerzas podemos clasificarlas en dipolo-dipolo, dipolo inducido y las fuerzas de London. Estas fuerzas son muy importantes para la vida, ya que las encontramos en las moléculas del agua, en las moléculas del ozono, y también permiten que muchas especies puedan adherirse a superficies, por ejemplo los lagartos geckos o algunos artrópodos.